¿Quieres aprender a cortar las verduras como un profesional? Aquí te lo voy a explicar. ¿Cuántas veces nos ha dado pereza cortar la verdura para hacer un sofrito? Tal como te lo enseño aquí, en 5 minutos lo tendrás cortado. ¡Vamos allá! Cortamos la parte de arriba del pimiento rojo y sacamos las semillas para desecharlas. Como veis, sacándolas desde arriba se pueden coger todas de golpe. Una vez limpio, cortamos por la mitad y recortamos las partes blancas para quitarlas. Esto no es bueno para comer, da un gusto amargo. Así que iremos cortándolo para desecharlo, como podéis ver en las imágenes. La cabeza del pimiento mucha gente lo tira, pero quitando el tallo se aprovecha, no deja de ser pimiento. Una vez lo tenemos limpio, se corta en tiras finas para que los trozos queden pequeños, ya que el sofrito la verdura es cortada bastante pequeña. Una vez tenemos las tiras cortadas, solo es cuestión de juntarlas para empezar a cortar. Y aquí viene el secreto. La parte de la punta del cuchillo siempre tiene que estar tocando la madera, así tendremos una guía para ir cortando, como podéis ver en las imágenes. El otro secreto es cómo poner los dedos para poder cortar así de deprisa sin riesgo a cortarte. Cuando es una verdura grande no hay problema, ya que tenemos espacio para aguantarla, pero ¿qué pasa cuando es algo pequeño? Vamos a verlo con un ajo. Para pelar los ajos es mucho más fácil si lo aplastáis con el cuchillo mismo antes de pelarlo. Veréis que la piel se desprende con mucha más facilidad que si lo hacéis de forma tradicional. Aplastando los ajos se pelan con los dedos mismos, de la otra forma necesitas un cuchillo. Fijaros en las imágenes, a la izquierda un ajo aplastado y a la derecha un ajo sin aplastar. Para cortar un ajo hay que intentar no cortarlo hasta el final, si no se nos desmontará todo. Hacer un corte en medio si lo queremos bien pequeño y ya es cuestión de cortarlo como hemos visto antes con el pimiento. Fijaros cómo se ponen los dedos, las puntas de los dedos hacia adentro, así el resto del dedo se apoya el cuchillo y evitamos cortarnos. ¿Queréis más trucos para picar verduras y el perejil? Pues seguimos, pero antes darle like al vídeo si os está ayudando y no olvidéis suscribiros para seguir aprendiendo. Vamos con el truco del pimiento verde. El pimiento verde se corta igual que el rojo, pero tiene diferente forma, así que para quitarle las semillas y prepararlo para cortar se hace de otra manera. Una forma muy fácil y sencilla para quitar las semillas es agarrar el pimiento y con los dedos hundir el rabo hacia adentro. De esta manera romperemos lo que aguantan las semillas y saldrá muy fácilmente. Podéis ver en las imágenes lo sencillo y rápido que es. Para cortarlos en tiras nos bastará con aplastarlos con la mano y de esta manera nos quedarán más planos para que sea más fácil su corte. Eso sí, mejor si los cortas por la mitad antes de aplastarlos. Y ahora os explicaré una forma fácil de pelar las cebollas. Cortamos los dos extremos de la cebolla y la partimos por la mitad como veis en las imágenes. Y para pelar no necesitamos cuchillos, simplemente con los dedos se quita la piel prácticamente sola. ¿Veis qué bien peladas quedan las cebollas en un momento? Para cortar las cebollas es el mismo procedimiento que el ajo. No terminamos de cortar todo para que no se desmonten. El vídeo de la izquierda se corta toda la cebolla. El de la derecha se deja un poco sin cortar para que quede unida y no sea más fácil cortar la pequeña. ¿Podéis ver la diferencia entre un vídeo y el otro? La cuestión es saber cómo hacerlo todo más fácil. Y ahora viene la guinda del pastel, cómo cortar el perejil bien pequeñito. Primero de todo hay que cortar los tallos y desecharlos. Lo que nos interesa son solo las hojas. Una vez solo nos quedan las hojas, lo único que hay que hacer es enrollarlas bien apretadas. Como más enrolladas estén, mejor. Y empezar a cortar con el mismo sistema de los pimientos, apoyando el cuchillo en la tabla y poniendo siempre la punta de los dedos hacia adentro, intentando que a medida que se vaya cortando no se desenrolle el perejil. Si queremos que quede más pequeño aún, lo juntamos bien y volvemos a hacer otra pasada con el cuchillo. Eso ya depende del gusto de cada uno. Y esto es todo, futuros cocineros. Si habéis encontrado interesante este tutorial, darle like para seguir haciendo más. ¡A cocinar se ha dicho!